En Guijosa, cerca de Sigüenza, Íñigo Míguez quiere rehabilitar su castillo. Sabe que los castillos están de moda y va a instalar aquí un restaurante. En lo que va de año estimamos que entre operaciones que se han realizado de venta y otros que están en venta estamos hablando de unos 50 inmuebles más o menos. En concreto en la provincia de Guadalajara ha habido este año ventas de 5 castillos. La rehabilitación de este castillo, como en tantos otros, no vamos a buscar el uso de segunda vivienda porque la inversión es muy fuerte para una segunda vivienda. Buscamos un negocio. Íñigo alquilará el inmueble a Roberto Carrizosa, colombiano y consultor de empresas. Ambos evalúan la obra con el arquitecto restaurador. Tengo la ilusión, como la que tiene cualquier niño, quizás, de que este castillo, en este castillo pueda trabajar y pueda habitarlo y pueda darle muchas satisfacciones a mucha gente. Ese quizás es el fondo de la ilusión de que nunca hemos dejado de ser niños todos y de desarrollar una actividad como es la que nos proponemos, que en España es la más importante, digamos, que es la parte de hostelería. Se está notando que a estas cosas que de alguna manera inalcanzables, pues está empezando a llegar la gente, pero además no entidades de unos niveles muy altos de financieros, sino de gente mucho más normal, que bueno, pues hay que ver lo que está costando un piso en Madrid o un chalet, ¿no? Entonces estamos hablando de hablar de 40 millones o de 30 millones ya no es dinero. También en mi caso concreto, en otro castillo sí que lo estoy arreglando como primera vivienda y me voy a vivir allí, si Dios quiere, pues en 10 meses, aunque sea en un arrulo que planto en el patio de armas. Quizás si la locura continúa, el patrimonio artístico español lo agradecerá. Desde Valladolid, Ignacio Vela para CNN+. Mejor les interesa comprar un castillo. Tomen nota porque los hay desde luego que se venden. Paloma ha encontrado 3, 2 en Guadalajara y 1 en Cuenca. Los precios varían desde 7 a 800 millones de pesetas. Uno de ellos lo ha comprado una pareja de tejanos que tienen la intención de poner allí una academia de inglés. Desde siempre hemos imaginado que los castillos están hechos solo para princesas, pero en un pueblecito de Guadalajara, Estables, situado a 160 kilómetros de Madrid, hemos dado con unos propietarios un tanto atípicos que nos han hecho cambiar de opinión. Un matrimonio de Texas restaura un castillo del siglo XV con sus propias manos a cambio de quedarse con parte de la propiedad. Pero en el pueblo aún se cuenta que el dueño original y señor del castillo, allá por el 1432, robó las piedras para construirlo de las casas de la aldea y el pueblo se sublevó. Así que ni corto ni perezoso decidió acabar lo más rápidamente posible con la rebelión. Les ahorcó. Les despellejó y con su piel forró las estancias del castillo. Y eso está documentado desde el siglo XV. Por eso le llaman el castillo de la mala sombra, porque cuando venía luego los lebreles y veían el castillo y dice, joder, no, mala sombra, les habían cargado seguro a algún familiar. Y a este señor le llaman el señor de la mala sombra. Desde entonces sigue la leyenda y hay gente que dice que ve al señor de la mala sombra en el Cerro del Arcado con su caballo negro azabache que aparece en plan fantasma. Queremos tener unas clases de inglés, pues unos intensivos, como una fin de semana larga. Como cursos intensivos de inglés aquí, sí, durante un fin de semana. Sí, donde tienen pocos estudiantes y tienen su propio profesor, donde puede usar la lengua que están aprendiendo, porque es una cosa, en España pues no tienen la oportunidad con este tipo de cosas. Hablando en inglés todo el rato. Todo. Quién sabe, a lo mejor esta es una posibilidad única de aprender inglés para los 6 habitantes de Estables, a los que no pudimos ver. Según nos cuentan, Guadalajara es la provincia de España con más castillos. Se calcula que en todo el país tenemos cerca de 3.000, menos de la mitad en manos privadas, y solo cerca de 30 se venden actualmente. Por eso nos dirigimos ahora al de Pelegrina, situado también en la provincia de Guadalajara, dominio actual de los buitres leonados que sobrevuelan estas tierras y que hemos avistado esta vez curiosamente desde la propia carretera. Un guarro enorme, ¿no? ¡Un jabalí! Este es un furtivo que ha cogido y le ha arrancado el trofeo. Le ha arrancado los dientes con el cráneo, entonces se ve bien claro, porque si lo hubiera matado alguien en plan legal, se habría llevado la carne. Y si lo ha dejado aquí es que es un furtivo.
Con semejante plato, no nos extraña que los buitres hayan preferido abandonar el cañón en donde normalmente viven y en donde se ubica el castillo en venta, que data del siglo XIII. ¿Qué vale este? Pues su precio está alrededor de los 7 millones de pesetas. Es un castillo que la base es del siglo XIII, lo podemos ver aquí, es un castillo muy interesante que, bueno, castillo-fortaleza, que si estuviera en perfecto estado pues sería de los más importantes de la provincia y por tanto de Castilla. Pero la restauración suele ser carísima y a la hora de comprar un castillo, el director de la Asociación de Amigos de los Castillos de España nos advierte de los problemas registrales que suelen arrastrar este tipo de construcciones, además de estar sujetos a normas muy estrictas de remodelación, al ser todos bienes de interés cultural. Sumado a que las ayudas y subvenciones no son suficientes y ni las manos privadas ni las públicas pueden con ello. Por eso es una pena, pero la mayoría de los castillos de España se están cayendo. Nos vamos ahora a la provincia de Cuenca, a 160 kilómetros de Madrid. Allí damos con el castillo de Haro, del siglo XII. También está a la venta. Ya está. Bueno, pues ya está abierto. ¿Qué vale este castillo? Pues este castillo está en venta en 39 millones de pesetas. ¿Y cuántos metros cuadrados hay aquí de castillo? Pues tiene alrededor de 900 y pico metros de planta. Tiene unos terrenos alrededor de 10.000 metros. Y bueno, pues está muy bien. Aquí podéis ver las murallas que tienen un espesor de unos 3 metros de anchura y tal. ¿Y de qué época es? Este castillo se lo levantó ¿Se puede don entrar? Diego. Siempre, por favor. A ver, vamos. Lo levantó don Diego López de Haro a finales del siglo XII cuando entró con sus huestes y conquistó Cuenca. Pero salvo excepciones, lo normal es que un castillo en condiciones y de importancia histórica ande por 80 o 100 millones de pesetas, aunque los hay hasta de 1.000 millones, además muy cerca de Madrid. Vamos a hablar también de algo que está abandonado, en este caso los castillos. ¿Saben ustedes que en España, según mis notas, hay más de 6.500 castillos, fortalezas y casas fortificadas? Pues bien, sepan ustedes que algunas de ellas, algunos de esos castillos son de propiedad particular. Hoy vamos a hablar con el propietario de 3 de esos castillos. Vamos a verlo. Por desgracia, no todo el mundo puede cumplir su sueño. Solo algunos afortunados lo logran, como Íñigo Míguez, un apasionado de la historia cuya máxima ilusión era vivir en un castillo. Está a punto de conseguirlo. De momento ya es propietario de 3 fortalezas medievales. El primer castillo, llamado de Malasombra, lo compró en 1996. Domina el pequeño pueblo de Establés, en la provincia de Guadalajara. Lo construyó el capitán Gabriel de Ureña en 1425 por orden del segundo conde de Medinaceli, don Gastón de la Cerda. Era una época turbulenta y había prisa por levantar la fortificación. Así que el aguerrido don Gabriel buscó los materiales, fundamentalmente piedra y madera, por la vía más rápida, saqueando las casas de los alrededores, esclavizando a los vecinos y robándoles sus bestias. El método utilizado, como es lógico, no gustó mucho a los lugareños. Los cabecillas se sublevan, les ahorcan en el cerro de frente, que por eso se llama el Cerro del Ahorcado, y no contento con esto, como esta es la zona más fría de España y don Gabriel era un hombre que le gustaba la comodidad, despelleja a los ahorcados y con sus pieles forra las estancias del castillo. Por eso se llama el castillo de la mala sombra, ¿no? La mala sombradaría. El castillo estuvo abandonado sin dueño varios siglos hasta que hace unos 40 años el Estado se hizo cargo de su propiedad. En 1972 se subastó y pasó a manos de un particular. Lo mismo ocurrió con el castillo de Guijosa, junto a Sigüenza. Fue construido en 1330 por don Íñigo López de Orozco, amo y señor de las provincias de Soria y Guadalajara. Era un hombre que ejercía el señorío sobre estas tierras, era muy querido por todos sus súbditos y cometió el error de pasarse al bando equivocado cuando no debía. Y habiendo sido pedrista, con Pedro I el Cruel, se hizo enriquista y se hizo con Enrique de Trastámara, con su hermano bastardo. Y bueno, pues cayó en desgracia con Pedro y fue uno de los pocos nobles que fue ajusticiado y fue ahorcado en el castillo, ¿no? Curiosamente, el castillo de don Íñigo, el noble del siglo XIV, pertenece ahora a otro Íñigo nacido más de 6 siglos después. La fortificación está en ruinas, aunque todavía yergue altiva su torre de 30 metros, una de las más altas de Castilla.
El nuevo propietario quiere rehabilitarlo para convertirlo en posada de lujo. Si lo logra, podrá al fin vivir en su propia fortaleza, pertrechado entre murallas y almenas. Pues don Íñigo Míguez, que nada tiene que ver con aquel don Íñigo que acabó trágicamente sus días, nos acompaña hoy aquí en este programa. Íñigo, gracias por estar aquí, buenas tardes. Gracias a vosotros y buenas tardes por haberme invitado. Precioso el reportaje, ¿eh? Ha sido encantador, la verdad que sí. Y, oye, ¿por qué te compraste un castillo que se llama precisamente Malasombra? Hombre, ¿Por qué ese fue el primer castillo que compraste? El nombre de Malasombra siempre nos ha recordado a los hermanos Malasombra. Siempre ha tenido una simbología especial, ¿no? en la voz hispánica, y la leyenda pues es muy atractiva, ¿no? Porque no es lo mismo un castillo que no diga nada y que no haya pasado nada a un castillo que tenga una leyenda, además una leyenda de este estilo, ¿no? ¿Es ese castillo que estamos viendo ahora? Exactamente. El castillo de Malasombra. Ese castillo, o sea, vamos a ver, primera pregunta, Íñigo, ¿es muy caro comprarse un castillo? Si yo me quisiera comprar mañana un castillo, pongo por ejemplo, ¿de cuánto tendría que estar empezando a pensar? ¿En cuánto dinero? Hombre, el abanico es muy amplio, como te puedes imaginar, Manuel. Pero uno que esté como el de Malasombra, que está en bastante mal estado también, ¿no? Sí, por eso es Malasombra, si no sería buena sombra. Hombre, como el de Malasombra, pues un castillo de este estilo, pues podemos estar hablando que ya tienes lo que es la estructura y que tengas que hacer obras, pues igual te pueden pedir 30 millones, 40, una cosa así, ¿no? ¿Superficie habitable luego del castillo? Tendrá unos 300 metros, ¿no? Que es lo que puede tener un castillo de estas características. Es un castillo de frontera de las guerras primero entre los cristianos y los musulmanes, ¿no? Y luego ya entre los diferentes reinos y señoríos de España, ¿no? Otro castillo que tiene don Íñigo es el castillo de Guijosa, el castillo de Guijosa, que ese sí que era el del otro don Íñigo, ¿no? Del otro don Íñigo, exactamente. El don Íñigo que se lo cargó don Pedro el Cruel, que por eso se llamaba Pedro el Cruel precisamente, ¿no? Debió tener una mala sombra también importante, ¿no? Yo por si acaso no trato con ningún Pedro. Oye, una cosa, Íñigo, restaurar un castillo cuesta mucho. Yo creo que tiene que ser además muy difícil, ¿no? Porque ¿dónde encontrar personas que sepan construir con ese sistema, verdad? Sí, es una de las grandes dificultades que tenemos. No es lo mismo el hacer un adosado a meterte a hacer un castillo, ¿no? Porque lo que se trata es de respetar tal y como era, de seguir unas instrucciones al uso, utilizar los materiales entonces, no meter cemento, sino meter unos morteros bastardos de cal, y es bastante complicado, porque hoy en día el albañil gana mucho más en una reforma, en una chapuza, que en meterte en trabajo de pedrería. Restaurar un castillo como el de Malasombra, que decíamos que estaría en torno a los 30 millones, ¿cuánto nos puede costar? Hombre, ese castillo la verdad que está bastante entero porque ya sufrió una restauración se hizo una restauración en los años 70 y eso terminarlo, pues podríamos estar hablando de 20 y pico millones, tampoco más, ¿eh? Oye, ¿y si tiene fantasma el castillo, cuesta más? Pues en general sí, es un plus, no es un extra, ¿no? Como la tapicería de cuero. ¿Y cómo se demuestra la preexistencia del fantasma? Pues claro, ¿cómo se sabe? Bueno, eso yo estoy seguro que si te pones en contacto con algunos de estos que aparecen en la tele, en programas esotéricos, te va allí, te lo encuentra y si no se lo inventa. En la tele hay mucho fantasma, ya te digo. Si yo te contara. Bueno. Don Íñigo Míguez, que tenga usted mucha suerte, que siga usted comprando castillos, restaurando castillos sobre todo, porque sepan ustedes, señoras y señores, que eso es forma de preservar nuestro patrimonio cultural. O sea, don Íñigo no lo hace solo porque le gusta tener castillos, sino porque también así contribuye a mantener la cultura. Y si de paso luego hacemos un hotelito de estos en un castillo, pues sería una cosa estupenda. Hay subvenciones, supongo, para ello, ¿no? Hay subvenciones insuficientes, como todas las subvenciones, ¿no? Que es mejor que te den unas ayudas a nivel asesoramiento técnico, a nivel desgravación, que la subvención. La subvención yo creo que de por sí es perniciosa. Bueno, pues don Íñigo, que tenga usted mucha suerte, que compre usted más castillos, que nosotros podamos verlo, que también es muy importante. Y entre tanto, pues eso, si un día tiene usted a bien, nos invita y nos vamos todos los chicos estos del Colegio de Burgos, nos vamos con usted al castillo. Está hecho. Le damos un aplauso que os va a invitar, venga. Y entonces vamos a ver si podemos ver a nuestro amigo, el viejo don Gabriel. Yo me llevo bien con él, porque en el fondo un poquitín los dos somos igual. Gaby, mira a ver, que tenemos visita. Bueno, aquí no está, pero tiene que estar cerca, porque también es un poquitín vampiro. Ah, aquí le tenemos, que estará en forma de murciélago, y yo creo que vamos a ver algo único, que es el cómo se convierte... Ahí está, ¿la habéis visto volar? Claro que es pronto, todavía son las 4. Oye, yo creo que es no molestar al señor conde, le dejamos descansar,
pero aquí ha quedado prueba de su presencia. Un castillo está lleno de misterios y no solo por sus leyendas. Cada rincón y cada piedra parecen guardar las sensaciones de la vida medieval. Y lo que me causa más sensación es, por un lado, todo el tema de los pasadizos y mazmorras. Aquí está la mazmorra que es o almacén, que era donde se guardaban las cosas y tal, y por otro lado el pozo. Ese pozo tiene 25 metros, está excavado en roca viva, mal siervo el que lo hiciera, que menudo trabajo tuvo. Entonces yo tuve hace poco la osadía, por otro lado normal, en caballero de mi posición, mi condición y de mi gusto, de coger y meterme con unas cuerdas hasta abajo. Entonces, bueno, realmente ves ahí una gruta impresionante, porque ya es una mina natural de agua, o sea que ya sabían lo que encontraban, ¿no? Entonces, eso te invita a un recogimiento, unas cosas y tal. Luego vi allí como una especie de chasquidos, tal, no sé qué y tal. Digo, a subir no va a ser que tenga conexión con el lago ese, ¿cómo se llama? Ness, ¿no? Pero a pesar de contar con un pozo, la vida en el medioevo no se caracterizaba por el aseo personal. Lo que pasa es que era un foco continuo de infecciones, ¿no? Gonorrea, sífilis, tal y cual. Fue uno de los inconvenientes de la Edad Media, realmente, las enfermedades venéreas, en general provocada por la falta de higiene y la educación vial. Pero no hay que creerse que por más hábitos de limpieza que haya cultivado nuestro siglo, se hace fácil vivir en un castillo sin agua corriente ni luz eléctrica. Con la luz, pues bueno, oye, pues ahora yo creo que vemos bien la luz natural, y por la noche, pues las teas funcionan de maravilla, ¿sabes? Y encima no tienes la dolorosa a final de mes. Teléfono, ¿para qué? Aquí no hay cobertura, ¿sabes? A voces, tal, no sé qué. Tenemos palomas mensajeras que funcionan de maravilla, y aparte luego cuando se cumplen su misión se saca un caldo riquísimo, cosa que yo no he visto hacer caldo de un teléfono. No solo de las enfermedades había que protegerse, también era necesario defenderse de los ataques del enemigo. Para eso estaban las torres de vigilancia desde donde apuntaban los cañones. Aquí tenemos, por ejemplo, dos balas de truenos. Esto puede tener del orden de 600 años. Claro, el calibre este tiene la precisión, pues eso, tiene una precisión como un ciego jugando a un billar. Pero bueno, que lo que era intimidatorio. El humo daba mucho escándalo, tal. Muchas veces salían peor parados los que disparaban los cañones que los que recibían las balas, porque se les reventaba por atrás y tal, y trajo innumerables mutilados, ¿no? Un castillo como este cuesta alrededor de 40 millones de pesetas, unos 230.000 dólares. Pero a eso hay que sumarle el enorme costo de la restauración o, en algunos casos, la reconstrucción casi completa, ya que son muy pocos los que se encuentran en una sola pieza. Arreglar un castillo supone un gran esfuerzo y, en definitiva, pues es toda una vida la que te puedes pasar arreglando el castillo, a no ser de que hagamos lo que hizo mi buen antecesor, el señor de Malasombra. Será por piedras. A mí me tocó colocar esta piedra aquí, que tiene más de 1100 años y que habita desde ese momento en este castillo. Usted puede hacer lo mismo y además puede vivir, si quiere, una semana gratis en este castillo si es que se compromete con el casero a darle una mano en las obras de refacción. Yo lo que hago es que recluto gente con anuncios de estos de palabras, gratuitos, por supuesto. Entonces doy cobijo a gente que en general vienen a redimir pecados a cambio de que restauren el castillo. Entonces, bueno, pues yo más o menos les dirijo, a ver, esa piedra más arriba, esa más abajo, no, cámbiala un poquitín de lado. Gracias a Dios no hemos tenido excesivos accidentes laborales y de eso vamos tirando. Vivir en un castillo es una experiencia cautivadora. Las piedras frías, rugosas e irregulares encierran todavía los ecos de las batallas, y quien se detiene a mirarlas siente a la vez el refugio y el encierro de un castillo sitiado en la época medieval. Porque eso sí, un castillo que se precie tiene su fantasma. Como este, integrado en el pueblecito de Establés, en la provincia de Guadalajara. Le llaman de Malasombra en alusión a su primer propietario, el temido don Gabriel de Ureña, que levantó el castillo arrasando los pueblos de alrededor. Su conciencia no debió quedar tranquila. Coge mala fama, tampoco sé por qué, el castillo en aquella época le llaman Castillo de Malasombra, él es el señor de Malasombra, y luego, bueno, pues la gente que se dice que si se puede aparecer, hay un caballo por allá arriba con un caballo negro y tal, ¿no? Leyendas aparte, el nuevo propietario es Íñigo Míguez, un joven enamorado de los castillos que lo está rehabilitando para destinarlo a alquiler. La próxima primavera los interesados podrán disfrutar de un fin de semana rodeados del eco de la historia, aunque renunciando a ciertas comodidades. Las estancias son frías, hay que recorrer largos pasillos para ir al baño. En fin, la dura vida de los hombres de armas.
pero todo compensa. Si sigue soñando con uno de estos sitios, vamos a ayudarles. Un pequeño truco es convertir su mansión, además de en residencia, en un negocio, como se hace con muchos castillos. Se puede combinar muy bien lo que es el uso como vivienda y el sacarle una rentabilidad, pues, ya sea como restaurante, como espacio museístico. Puede adquirir un trozo de historia a un precio razonable. Los esfuerzos económicos llegan cuando empiezan las interminables reformas. Lógicamente, pues es muy costoso porque la mano de obra ahora es bastante más cara que antes. Antes, de hecho, no había coste, ¿no? Ibas a una batalla, te cogías unos cuantos infieles y los ponías a trabajar en el castillo, que es como se levantan muchos castillos. Si soñó alguna vez con ser el señor de un castillo, su fantasía puede ser realidad por menos de lo que piensa. Aún quedan en venta en nuestro país muchos trozos de historia.